Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si has leído al menos una vez cada uno de los evangelios, te habrás dado cuenta de que los relatos de la resurrección y de los encuentros de Jesús resucitado con los suyos, con los apóstoles, con las mujeres que lo seguían, pues ocupan, no sé, alguien habrá hecho el cálculo, ocupan como, no sé, el 10% del texto. Poquita cosa en el conjunto de los evangelios. Casi como un epílogo. Salvo que ese epílogo lo cambia todo. Obliga a hacer una relectura de todo el evangelio. Y esto es lo que estamos haciendo estos días de Pascua, releer el evangelio. Cuando escribieron los evangelios, San Juan, San Mateo, San Marcos, San Lucas, ya escribían con la certeza de la resurrección, con la certeza de que Jesús es Dios, de que Jesús, tú puedes más que la muerte, que significa que la vida está en tus manos, que mi vida está en tus manos, la vida de todos. Pues los evangelistas ya sabían todo esto, pero tenían que mostrar, o incluso mostrarse a sí mismos, en el caso de Mateo y Juan, que estaban con Jesús todo el tiempo, pues tenían que mostrarse en proceso de descubrir quién era Jesús. Y nosotros también, tú y yo, estamos como en ese terreno intermedio, de creer que Jesús es Dios, que Jesús está vivo, y a la vez estar descubriendo qué significa verdaderamente esto. Porque lo que yo veo tantas veces, lo que tú ves también, es lo que veían los apóstoles en el mar de Tiberíades, esa tarde-noche de la que nos habla el Evangelio de hoy. Lo que veían es que tenían que remar contra viento y marea, que Jesús se había quedado atrás y que no tenían ni idea de cómo se iba a reunir con ellos. Como tantas veces, no entendían. Y no porque fueran tontos, sino porque Jesús no es fácil entenderse. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Los apóstoles podían tener perfectamente la sensación de ¿y yo qué hago aquí? Sensación que habrás tenido al menos algunas veces en la vida. ¿Y yo qué hago aquí, colgado como un fuet? Se preguntarían seguramente, ¿y Jesús cómo va a venir? A Jesús seguramente ni se lo habrían preguntado, porque ya estaban acostumbrados a que los sorprendiera. Pero esto no quita que tuvieran esta sensación de cuelgue. Y efectivamente, Jesús va a sorprenderlos de nuevo, porque en estas aparece andando por encima del mar como si nada. Al principio podía parecer como otra barca que se acercaba y alguien sobre la barca, pero cuando estuvo suficientemente cerca se dieron cuenta de que no había barca, de que era un hombre que venía caminando por encima de las olas como quien camina por un campo. Hay biblistas a los que no les cabe en la cabeza que puedan existir milagros como este, y se las ingenian para hablar de efectos ópticos, que si Jesús estaría andando sobre la orilla, pero parecía que andaba sobre el mar, o qué sé yo. Pero el Evangelio nos dice lo que hay. Jesús andaba sobre el mar. Jesús andaba sobre el mar y a los discípulos les dio mucho miedo. Como te daría miedo ver a tu hermano o a tu mujer levitando por la casa. Y más aún si fuera de noche, ¿no? Porque la noche le da siempre más emoción a las cosas. Pero Jesús les dice, soy yo, no temáis. Y los apóstoles reconocen la voz de Jesús, su modo de decir, no temáis, y se calman. Como cuando María Magdalena reconoce a Jesús también por la voz, por el modo inconfundible de llamarla por su nombre. Jesús, ¿cómo me gustaría a mí también
poder reconocer tu voz. Pero no es fácil. Hay otras voces que se mezclan, empezando por la mía, la voz de mi orgullo, o de mi punto de vista, o de mis planes. Y qué fácil es acabar convenciéndome de que esa es tu voz, cuando en realidad no estoy más que oyéndome a mí mismo. Pasa con frecuencia en Internet, si uno echa un vistazo a los comentarios, artículos o vídeos que traten de algo un poco polémico, y las cosas suelen ser polémicas porque tocan la vida de las personas, pues pasa que mucha de la gente que escribe parece que no oye ni quiere oír más que su propia voz. Más que su propia voz o la de quienes tienen la misma opinión, es decir, la de quienes se hacen eco de su voz. Y piensan que a base de repetir una y otra vez su punto de vista y de despreciar el punto de vista contrario, pues lo van a hacer más real. Y así me puede pasar a mí, dentro de mí, cuando me convenzo de que las cosas son como yo querría que fueran. Y quizá en lugar de pensar en lo que yo debería hacer para arreglar una situación, pienso simplemente que es culpa de tal persona o de tal otra o del sistema. Y me convenzo. Y no hago nada. Jesús, yo querría reconocer tu voz, no confundirla con la mía. Tu voz que me dice, no temas. ¿Y qué es lo que me hace temer? ¿Qué es lo que me da miedo? No es ver a alguien caminando sobre las aguas. Eso le pasó a los apóstoles, pero no me pasa a mí. ¿De qué tenemos miedo entonces? Tenemos miedo de perder el control. Tenemos miedo de equivocarnos, de que se nos escape la vida. Una chica belga le preguntó una vez al Papa, ¿usted de qué tiene miedo? Y el Papa, de mí mismo. Miedo. Mira, en el Evangelio Jesús repite tanto, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Lo dice muchas veces. ¿Y por qué? Porque sabe que el miedo es algo, diría, normal. Tenemos miedo de la vida. Tenemos miedo frente a los desafíos. Tenemos miedo ante Dios. Todos tenemos miedo. Todos. Pero el Papa distinguía dos miedos. Miedo malo y miedo bueno. El miedo bueno, decía, es como la prudencia. Es una actitud prudente. Mira, tú eres débil en esto, esto y esto. Sé prudente y no caigas. El miedo malo es el que tú dices que te anula un poco, te aniquila. Te aniquila, no te deja hacer nada. Este es malo y es necesario rechazarlo. Miedo malo. Miedo a no poder controlar todo. Miedo a tomar decisiones audaces pero necesarias. Miedo a comprometerme. Miedo bloqueante. Miedo bueno. Miedo a mí mismo. Miedo de fiarme demasiado de mí mismo y de mis fuerzas. Miedo de querer controlarlo todo. Miedo de no estar oyendo otra voz que la mía. Este sí que es bueno. Este miedo es bueno porque me lleva a superar el miedo malo, porque me lleva a ir adelante aunque no acabe de entender, convencido de que tú tienes el control de la barca, tú Jesús. Tan así que, fijaos qué detalle tan curioso deja caer San Juan. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Cuando tú sabes que es el buen momento, Jesús, las cosas se ponen en su sitio. La barca llega a puerto. Lo que me pides a mí es que haga silencio dentro de mí para escuchar tu voz, que me fíe y que no tema. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.